Me voy a la comunicación. Vamos a charlar con José Luis Kelly. José Luis Kelly, que es fundador del Partido Uno, bueno, que ya voy a comentar. La verdad, yo estuve leyendo un poco su currículum, un poco su historia, pero me gustaría que me la cuente él. José Luis Kelly, insisto, fundador del Partido Uno, que no es el Uno que conocemos aquí en la provincia, que es Walter Gione, uno de los referentes, el pastor, sino es Unidad y Orden. Unidad y Orden, así es el Partido Uno. El de aquí es una nueva Argentina, es el otro Partido Uno. José Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Francisco te saluda. Muy buenas tardes en este caso. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, entiendo que usted es vecino de La Plata, ¿no? Así es, Vive en La Plata. exactamente. Bien. Pero nació y se crió en Berisso. Acá nomás, 20 kilómetros. Bien. Zona fabriquera, Zona de muchas fábricas. ¿De origen irlandés, según lo que me apunté? totalmente. Bien. Bueno, Y, sí. y cada vez mejor, ¿Por qué cada vez más mejor? irlandés. ¿Por qué? A ver. Y es una historia larga, pero Ujú, eh, eh, un mes antes de la pandemia, para ir para enero del 2020, fui a dar una conferencia a Inglaterra. ujú, Somos los inventores de agua potable del aire. Y entonces vi en Londres cómo más de 90 empresas se habían ido a Irlanda por el tema del Brexit. ujú. Y bueno, y después de ahí fui, porque viajé con un hijo menor, fui a Irlanda, en Dublín, y ahí vi como grandes empresas la estaban recomponiendo para que hacer oficina porque se le venía una banda de empresas inglesas. Ujú. Y bueno, y después de ahí me fui una semana a Escocia y en Escocia conocí gente que están desesperada por hacer el plebiscito, separarse de Inglaterra. Y bueno, una lucha que lleva 300 años de los irlandeses contra los ingleses está terminando con un triunfo. Claro, Entonces, exactamente, exactamente. está complicada Inglaterra, Ujú, muy complicada. ujú. Mire que el último presidente, diríamos, el último, ellos lo llaman el canciller, duró un mes y medio, una mujer. Ujú. Como otros tantos países del primer mundo, ¿no? Que en este momento están muy complicados. Termina, cuando llegué acá, di una conferencia y digo que para mí termina en una republiqueta. Ujú, Le va a pasar, creo que le está pasando lo mismo que le pasó a Portugal, ¿no? ujú, ujú. ¿Por qué? Hay que volver a los orígenes y pensar de qué era dueña Portugal, ¿no? Claro, claro, Entonces, exactamente. José Luis, me quiero meter en su historia, porque más allá de la política, que le voy a preguntar, pero me gustaría saber, porque tiene una historia de vida muy interesante y sobre todo para aquellos que están escuchando la nota por Radio del Plata en vivo, por Radio del Plata Rosario, y por supuesto también que nos están mirando por el streaming. Decíamos, usted nació en Berisso con muchas dificultades. A ver, no sé si la palabra es pobre dentro de la pobreza, pero sí con muchas dificultades económicas, al menos, ¿no? mire, realmente no conocí la pobreza. Ujú, Eh, Nací en una pieza de 4x3 donde mi padre durante 5 años iba a buscar el agua a 5 cuadras, ujú, pero se vivía feliz. Eh, Después de eso hicieron una casita a todo pulmón y no pude ir al jardín y por eso para comprar los libros tenía una biblioteca popular y vivía dentro de la biblioteca y eso me hizo una formación muy profunda, a tal extremo que después fundé 4 bibliotecas ujú, y soy el fundador, digamos, de que las escuelas primarias tengan bibliotecas. ujú, Yo ujú, fundé las primeras 4, 2 en Berisso y 2 en La Plata, y después de ahí se creó la carrera bibliotecaria y
porque yo consideraba que todos los chicos tendrían que tener, aunque no tengan plata, podían ir a la biblioteca de la escuela y tener el libro que necesitaban. Y bueno, ese fue el, el, el temario. Y bueno, y hace poquito descubrí algo que yo no lo sabía. Uno andando todos los días se olvida de algunas cosas. Y falleció mi madre hace 2 años, y revisando sus cosas, como hace toda familia, con un hermano, viendo, descubrí mi libreta de menor de trabajo, que tengo una copia acá, o sea, llevo 60 años interrumpido de trabajo. Es lo más grande que me ha pasado, y creo que, me acuerdo que cuando terminé mi escuela primaria, era abanderado de la escuela primaria, y me acuerdo como si fuera hoy esas cosas que uno se recuerda. Había ñoquis y eran los sábados los actos, no eran los días de semana. Y entonces al mediodía cuando llegamos, mientras mi madre preparaba los ñoquis, armamos la mesa, y mi padre me dijo: te felicito, pero acá vagos no, a trabajar o a estudiar. Entonces había una formación que las cosas se lograban con esfuerzo, con dedicación. Y de venir de ese hogar, me llevó que a los 24 años, siempre trabajando, me recibí de ingeniero, hice 700 horas, le di trabajo a 2.000 personas, y después, en el 2001, renuncié a la Cámara Argentina de la Construcción, una renuncia que creo que muchos tendrían que hablarla, porque pinta lo que está pasando hoy en la Argentina, que por 2 monedas en el bolsillo no vendemos el alma al diablo, dice la renuncia. Y ahí, con un grupo de gente, armé no una fundación, no me gusta la palabra, sino le pusimos garra e hicimos 4 inventos internacionales, de los cuales 2 exportamos hace 14 años hasta el día de hoy. Uno vendimos a Estados Unidos la patente, y armamos un sistema educativo para toda América, donde en la Argentina están con los oídos tapados, pero está funcionando en Ecuador, en Colombia y en Paraguay. Hace un ratito lo escuchaba hablar de educación, me da vergüenza lo que estamos discutiendo en la educación. Y bueno, y eso me llevó a estar lleno de proyectos, de cosas, y todos los días tratando de hacer algo. Y llegó el momento que dije, bueno, voy a escribir algo, porque cuando yo llega el año 2000, que 2001 renuncio a la Cámara Argentina de Construcción, venía juntando datos de algo que me pasó en tres acontecimientos, y ahí me permitió escribir un libro que es Cómo terminar con la desocupación y corrupción y tener justicia independiente, donde la página 24 de ese libro, que es este libro, no sé si aparece en pantalla ahora, bueno, ahí lo tienen. Estamos, sí. Este libro se escribió en el año 2000, y en la página 24 habla de la casta política. Así que avísenle a Milei que lleva 22 años atrasado el tema. Claro. O lo copió, no sé, lo que quiera. Y en la página 31 y 32 hablo del Consejo de la Magistratura, que hoy está de moda, y me da vergüenza, así como el sistema educativo me da vergüenza, que es lo que tratan, porque yo acá puse, en el año, estamos hablando, se promulgó en el año 98, yo puse, ¿usted cree que con la configuración actual del Consejo de la Magistratura se formarán jueces independientes? Creo y estoy seguro que no. Esto es increíble. Y en la página 184, 185, hice un cálculo de los robos de la legislatura. La legislatura de la provincia de Buenos Aires se había llevado innecesariamente, por año, en 17 años de democracia, solamente la de la provincia de Buenos Aires, 2.346 escuelas de una manzana. O sea, estamos hablando que en toda la legislatura, al día de hoy, de todo el país, incluyendo la nacional, se llevaron más de 60.000 millones de dólares. Diríamos casi un 20%, un 15% de lo que hoy debemos de deuda externa. Entonces, bueno, acá comienza la historia. Exacto. Y
a partir de esta historia entro a juntar datos con un señor que, bueno, mayor, con una gran garra y conocedor de obras públicas, y juntamos datos de aduana, y juntamos datos, y llegamos a la conclusión que a marzo del 76 debemos a marzo del 2022, perdón, de este año, debemos 376 mil millones de deuda externa, más o menos, pero la clase política gastó innecesariamente, evitable, 432 mil millones, ítem por ítem hicimos. Claro. Entonces, es un país que estamos discutiendo cosas. Cuando nosotros propuse que el Consejo de la Magistratura, porque ¿sabe qué pasa? Me da pena. Yo escribí 15 artículos en los últimos 2 meses y en uno puse, no tenemos pobreza en la Argentina, tenemos una ignorancia brutal a todos los niveles, Créame que es a todos los niveles. Cuando discutimos el Consejo de la Magistratura, fíjense que en el año 94 se hace el Pacto de Olivos. Y cuando usted habla del Pacto de Olivos, le van a decir, bueno, pidió la reelección de Menem y dio el tercer senador a Alfonsín. Y ahí parece que termina la cosa. No, crearon el Consejo de la Magistratura, que se instituyó en 1998. ¿Y qué fue el Consejo de la Magistratura? La institucionalidad de la impunidad. Si usted se toma un trabajo y toma diarios, toma la portada del diario, la página 2 y la página 3, le digo porque lo hicimos, el diario que usted quiera, de Rosario, Clarín, de La Plata, va a un archivo y toma del año 1983, 20 años para atrás, usted va a ver que la palabra corrupción ni existía en los diarios. Ahora, si usted la toma desde hoy, 20 años para atrás, usted va a ver en primera página, segunda página y el tercero, se va a llevar, con que saque un diario por año nada más, se va a llevar una sorpresa. Es del tema que hablamos. Ahora, ¿por qué explotó la corrupción? Porque institucionalizaron la impunidad. ¿Por qué? Porque el poder político, cuando digo el poder político, hablo de izquierda, Del Caño, Cristina, Macri, Milei, Esper, todos eligen al presidente, al gobernador o a los intendentes. Todo ese poder político elige a los ministros y secretarios. Ese poder político elige a los jueces. ¡Oh, casualidad! Armamos el Consejo de la Magistratura para controlar a los jueces y los ministros y lo elige el poder político. Y ahora se están peleando porque yo te di uno y la Corte te lo saca. No, señores. El Consejo de la Magistratura tiene que ser independiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. En la Argentina tendríamos otro país en este momento. Seguro. Simplemente es porque no hay pena. ¿Cómo podemos tener un expresidente, 24 años? La Cámara de Casación tuvo 4 años, 6 papeles, lo fuimos a ver. La Corte, 6 papeles durante 4 años. Estaban esperando que se muera Menem y él seguía votando leyes. Ahora la hija ve en tercera fila plata de la herencia del padre cuando no tendría que haber recibido nada, le tenía que haber sacado los bienes, pero bueno, también tiene la Piccolotti, la tiene a Cristina del 2004, enjuiciada con unas cuantas causas, lo tiene a Macri procesado también, y tiramos todo para adelante. Y claro que se desvive por el Consejo de la Magistratura, porque el Consejo de la Magistratura es el que le da la impunidad. Bien. Entonces, sí, José Luis, vamos con, la verdad que lo seguimos atentamente a lo que está diciendo y todo es muy, muy interesante. José Luis, a ver, bueno, volvemos a algunas cuestiones que quiero dar algunos datos para aquellos que lo estamos conociendo aquí en Rosario y la región. Ingeniero químico, docente universitario, dactilógrafo, taquígrafo, fue futbolista profesional también. A los 11 años, taquígrafo, fui a dar al Senado examen con pantalones cortos. Bien, y digo, fue futbolista profesional también, ¿no? Sí, no era mi pasión, pero de esas cosas que le pegaba, era un buen 5, dicen. Y
Y bueno, y un día jugaban en el equipo de la liga y hacer un partido con la gente de Nueva Chicago y el entrenador, que era un español, dijo quiero al 5 y bueno, y quedé un año en Nueva Chicago y después me compra Gimnasia. eh, yo tenía 18 años, había empezado la facultad en ese momento y me quedaba bárbaro Gimnasia porque estaba al lado de la facultad, todo junto, Ujú. y cobré enero y cuando llegué después de febrero me dieron un poquito, no cobré más, marzo, abril, tal. Cuando llego a junio, julio, llego a mi casa y la encuentro a mi madre llorando, primera vez en la vida, 3 meses de huelga de IPF y no había para comer en casa. Ujú. Se acabó el fútbol. Claro. Al otro día me fui a trabajar en una petroquímica. Es larga la historia, pero Mm. así fue. Y, pero yo venía enganchado de los 11 años jugando al básquet, Ujú. que fue mi pasión, inclusive hice curso nacional, fui a Estados Unidos y, y siempre me gustó el básquet, es otra pasión, ¿no? Pero bueno, 35 años dijo basta, basta. Bien, me piden de la producción aquí que mantengamos el plano de la entrevista, así lo podemos ver de la mejor manera, el plano de la imagen. Ahí está perfecto, No, ahí no está perfecto. dígale que no soy tan lindo como para que esté No, todos los días. no, pero para que lo veamos bien. José Luis, hay un dato también que es importante que nos cuente, insisto, para aquellos lo queremos conocer, y tiene que ver con un dato de su vida particularmente y de su labor. Enfrentó a dos importantes banqueros en algún momento usted, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, Cuéntenos. bueno, se la resumo. Sí. El señor Francisco Truso, padre, embajador en el Vaticano y director del Banco Ambrosiano, Ujú. tenía un banco, el BCP, Banco Crédito Provincial en La Plata, el cual estaban a cargo los dos hijos, Pablo y Francisco Truso. Ujú. Se quedaron con 2 trabajos míos de tratamiento de una caldera y hubo una discusión en el medio del banco y nunca más me voy a olvidar las palabras, me dijo, papito, haceme juicio. El papito haceme juicio llevó que 6 años después le dieron 8 años y medio. Ujú. Martes y jueves me iba a tribunales como buen hijo de irlandés, cabeza dura. Ujú. Y, y, y bueno, logré que lo metan preso. Y 8 meses después saca una declaración que nadie iba a beber más un peso si no lo sacaban. Ahora, fíjese cómo es la historia. Ese banco, llamado comúnmente como el Banco de la Iglesia, era, tenía 60.000 ahorristas y 6.000 cuentas offshore. ¿Cuál era el negocio? Yo, Carlito, ponía $100.000 en el banco, Ujú. crédito provincial, y la plata salía afuera, no a nombre de Carlito, sino a nombre del banco. Claro. Entonces, al año, Ujú. Monseñor Aguer puso $1.000.000. Todo lo que le estoy diciendo puede googlearlo y lo busca en internet. Truso, con 2 S, búsquelo, no lo va a encontrar. Todo lo que le estoy diciendo, Monseñor Aguer, por qué puso $1.000.000, que era $1.000.000. Y él dijo, a los amigos no se lo abandona. Bueno, me quedé con eso. Pero al año y medio viene un señor que quería hablar conmigo a mi oficina, Ujú. que tenía 3 meses de vida. Le dice que quería hablar conmigo. Bueno, es muy difícil atender a una persona en ese instante, vino con un bastón. Y, y me dice, yo le quiero dejar esto, y me dejó un portafolio porque me quedan 3 meses de vida. Bueno, no, uno se le acaban las palabras ahí, ¿no? Y, pero quiero dejarle porque me quiero ir tranquilo de este mundo. Acá tiene las 6.000 cuentas offshore. Ahí descubrí qué es lo que pasaba en la Argentina. Ujú. Como grandes políticos que la juegan de moral, sindicalistas, que la juegan de que luchan por los obreros, de la farándula, de eclesiásticos que nos dan clase de moral hoy día. Ujú. Bueno, a partir de ahí fue cuando también renuncio a la Cámara Argentina de la Construcción porque hacíamos obras por $700 y de la noche a la mañana, con el Pacto de Olivo, la llevaron a 1.500. Entonces se dieron en 2 años una cantidad de cosas que Ujú. por eso escribo este libro, nunca había escrito nada, que en realidad no era un libro, era recopilar lo que había visto.
que nunca pensé que teníamos un país así, que estaba abajo de la mesa. Y lo descubro de la noche a la mañana, y bueno, y a partir de ahí entramos a juntar datos, y bueno, esa fue la apuesta contra un banquero. José Luis, y lo conoció con este libro. Ya le voy a preguntar una cuestión del libro que tiene que ver con su futuro también. Pero digo, en todo esto presentó el libro, me voy a adelantar un ratito y después vuelvo. Lo conoció a Carlos Salvador Vilardo, también oriundo de ahí de la zona de La Plata. No, él es de Buenos Aires, pero no sé dónde leyó el libro, cómo le llegó, la verdad que nunca se lo pregunté, pero lo llamo al presidente de estudiantes, Nelson Ortolina, y oh casualidad, con Nelson llevamos 30 años trabajando juntos, él tiene un aserradero, inclusive viajamos a Misiones juntos por temas de madera y demás, una gran persona, y le dice, ¿cómo no lo voy a conocer al ingeniero? Armó una cena, y bueno, quiero armar política. 2001, el país estaba incendiado, y me da una mano porque lo que usted puso es genial, me gusta. Bueno, conclusión. Yo armé Provincia de Buenos Aires en menos de un año. Me ayudaron mucho las obras que había hecho, 700 obras en toda la provincia. Uno siempre deja amores en todos lados, ¿no? Y bueno, y eso me permitió en menos de un año armar los 135 distritos, que le digo que hoy los partidos grandes no los pueden armar mucho. Entonces, y armamos después Capital, que armó Vilardo con otra gente, y armamos 4 provincias más, y cuando teníamos todo para arrancarnos a nivel nacional, la mafia política lo apretó de una manera que no corresponde en este momento hablar del tema, pero nos sacó del camino. Y bueno, cuando hay situaciones de hijos retenidos y demás, uno dice, no de mi parte, sino de otra parte, y dijimos, bueno, pero nos quedamos con la sangre en el ojo. Sí. Partido 1, digo bien, unidad y orden, ¿así es? Unidad y orden. Unidad y orden. Para ir... sí. Estuvimos un año sentados, Vilardo juntó Moyano Padre, Aldo Rico, el padre del radical que es de Pose, estaba Romay, que personajes a nivel nacional de todo tipo, de todos los partidos. Ahí había gente de todos los partidos, sindicalistas de mucho renombre y demás. Pero bueno, llegó un momento que entramos a husmear, veníamos de afuera nosotros, y con el tiempo, casi un año estuvimos reunidos, todos los miércoles nos reuníamos en el Club Español, ahí en la 9 de julio, y entramos a husmear qué es lo que pasaba. Cada uno cuidaba su quintita, no le importaba. Este es un problema muy serio el que tenemos. Todo el mundo cuida su quintita, no le importa lo que pasa. José Luis, imagínense que tengo muchísimas preguntas para hacerle, por allí en 20, 25 minutos, indudablemente siempre quedan cortos. Ahora, dos consultas para cerrar. Y le pido a la producción que me tenga paciencia porque me gustan este tipo de notas con gente que ha tenido una trayectoria de vida, sobre todo. Una trayectoria de vida, sobre todo, muy, muy rica. En el libro dice cómo eliminar la desocupación, corrupción y tener justicia independiente. Ese es el título. El 2000. Sí. El 2000, sí. Me voy a tomar de una cuestión, porque dice cómo eliminar la desocupación, que hoy es una de las herramientas, una de las cuestiones más importantes que tenemos y que deberían trabajar desde el Estado para solucionar. ¿Cómo se puede eliminar la desocupación? Es muy fácil. A ver. Tenemos un país maravilloso. Lo que no tenemos son dirigentes o gente que piense. Le voy a dar 3 datos. A ver. Fabricamos el 15% del cuero, el otro 85% se va. El cuero
el cuero sale de Buenos Aires, va a China 35 días de viaje, en una fábrica china, obreros que ganan más que los argentinos, porque eso que dicen que en China, yo fui 4 veces a China y conozco más de 30 empresas. Y en todo me he tomado el trabajo, ganan más que nosotros, un 30% más, mínimo. Y el cuero, fabrican los zapatos, después vuelve 35 días el zapato, y nosotros pagamos un par de zapatos 20.000 pesos cuando lo podríamos pagar 5.000. E inundar el mundo de zapatos. Nosotros tendríamos que tener la fábrica de zapatos de cuero más grande del mundo. Exportamos el 85% de la lana, exportamos el 85% del algodón, no procesamos nada, no nos interesa, no, usted no escucha hablar a nadie de trabajo. Todos tenemos 150 cancillerías, 90 embajadores y 60 consulados. Hay que mandarlo a la casa a todos esos que viven con $20.000 por mes y poner un centro de venta y una empleada administrativa online con Buenos Aires, como se hizo en la pandemia, y todos los trámites administrativos hoy se resuelven online, y sacar a personajes que hoy viven con $20.000 de papel, 20.000 de pesos 300 hoy, y no venden un gramo, nada, no. Entonces, tenemos un país disociado entre lo que el mundo necesita, lo que nosotros podemos fabricar. Si me da un segundo, yo le voy a dar un ejemplo nada más. Mire, en la vida todo se compara. Usted tiene una camisa bordó, viene otro y le dice, me gusta más la blanca, o este zapato qué lindo, ¿por qué lo compara con otro? Uno es alto porque el otro es petizo. Si nosotros comparamos Argentina con 2 países, Italia y Japón, nada más. Italia, provincia de Buenos Aires, 300.000 kilómetros. Italia tiene 301.000, igual que la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires. Japón tiene un poquito más, provincia de Buenos Aires más 1/3 de La Pampa. Japón, el 75% del territorio no es ni cultivable. Es todo el territorio, tanto de Italia como de España, como de Japón, igual que el de San Juan. O sea, no tiene la pampa húmeda, no tiene. Ninguno de los 2 países que le estoy mencionando tiene cereales, no tienen gas, no tienen petróleo, no tienen minerales, no tienen nada. Ahora, nosotros debemos 350.000 millones de deuda externa. Italia, búsquenlo en internet, debe 3.000 millones. Japón debe otro tanto. Entonces la pregunta es, si nosotros tenemos un problema económico, los italianos y los japoneses se estarán suicidando en este momento. Claro. Entonces, esto es un problema de orden nada más y de disciplina. A mí cuando el presidente, y no importa, yo escribí 150 propuestas acá, donde no menciono a ninguno. No me interesa perder tiempo en discusiones con gente que no le puedo poner un kiosco. Hay gente que está en política y yo no le pondría a cargo de un kiosco. No le digo un polirrubro, que ya es mucho, un kiosco. Bien. Y nos dan clase de moral y ministerio y esto y el otro. Y cuando usted los analiza, dice, pero este tipo, ¿de qué está hablando? Parece que hablamos otro idioma. José Luis, se me está yendo el tiempo del Zoom. Me quedan 5 minutos en realidad, pero vamos por 4. ¿Va a ser candidato a presidente? Mire, sí, y me vinieron a buscar de 2 partidos, uno pequeño y otro que tiene que ver con la reunión de Rosario. Y a los 2 les Patricia Bullrich, puntualmente. No importa, no le voy a decir nada. Pero a los 2 les dije algo. Yo escribí solito 170 propuestas. Ellos tienen miles de asesores, cientos de asesores, pagos, ministros y demás. No hay que votar a nadie. Le digo, cuando ustedes traigan las propuestas hablamos. Basta de eslogan, basta de cháchara, como decía el famoso diputado. Basta de mentiras. Si usted toma los eslogans, tomamos los eslogans de 1983 a la fecha, y acá hablo todos los partidos, la política como instrumento del cambio social. Por favor, yo llegué hasta la universidad, esto no lo puedo entender, pero capaz que usted me lo puede explicar qué significa.
la articulación entre crecimiento económico e inclusión, construir modelos con plena justicia social, independencia económica y soberanía política, política de seguridad ciudadana, democrática, integral y efectiva. Habría que decirle a los de Rosario que tienen 240 muertos, que sería interesante ver a esto. Y este lo escribió uno que está en el poder hoy, pero le voy a dar otro del otro que está en el poder. El principal problema argentino es la pobreza. La pobreza, amigo, no se resuelve ni con plata ni con comida. Se resuelve con conocimiento. El conocimiento le trae buen trabajo, le trae le da dignidad, le da libertad. Entonces, hoy usted me hizo una pregunta que no sé, salimos para el otro lado. ¿Cómo resuelve lo del trabajo? Mire, lo veo que está sentado porque le va a llamar la atención lo que le voy a decir. Se necesitan 3,5 millones de viviendas. Hoy un médico no puede comprar una vivienda. 3,5 millones de viviendas y se necesitan 800.000, póngale 1 millón más para erradicar todas las villas y los barrios pobres del país. 4,5 millones de viviendas. Bueno, entre 2002 y 2022 hicimos la cuenta en los ministerios con 2 personas, pagamos el equivalente a la mano de obra de 14 millones de viviendas. Claro, exacto. ¿Me escuchó? Sí. Póngale que no sean tan eficientes, póngale que sean 7 y necesitamos 4, y la otra parte hubiera sido mano de obra. En una vivienda hice cantidad de obra, la mitad mano de obra, la mitad materiales, pongámosle un poco más, depende del momento. Entonces, fíjese usted cómo tiramos, y qué nos llevó. Mire, me llevó esta historia a una nota que acabo de hacer. José Luis. Que Argentina se ha convertido en la fábrica de esclavos más grande del mundo. Vamos a... 20 años, Seguramente vamos a tener otra chance de charlar. Lo vamos a invitar, por supuesto, cuando visite la ciudad aquí a los estudios y ampliar. Insisto, me quedaría hablando mucho tiempo, pero tenemos un tiempo del Zoom. Me dicen acá de la producción, tenemos un tiempo del Zoom y no queremos que se corte justo en una respuesta. Le agradecemos la entrevista y bueno, lo vamos a tener seguramente como partícipe de la política, seguro, con todo esto. Vamos a esperar su libro, así que envíenos su libro cuando pueda para tenerlo aquí para leerlo. Y por supuesto desde ya está invitado aquí cuando nos visite la ciudad de Rosario. Bueno, ha sido un placer y como ciudadano le pido al periodismo que le pregunten a cada candidato qué va a hacer, cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Y si no le contestan eso, la verdad, ¿para qué lo quiere de candidato? Seguro. José Luis, muchas gracias por la atención. Buen día. Que siga bien. Saludos. José Luis Kelly, candidato a presidente del Partido 1, el Partido 1, Unidad y Orden, así es.